Amén, amén. Dios bendiga a nuestros amigos y a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Hoy estamos en nuestro estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia. Amén. Damos gracias a los amigos de la plataforma de Facebook. Bendiciones a los amigos de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones a YouTube por hacer posible este canal, de darnos la oportunidad de bendecirte a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Y antes de comenzar el estudio de la palabra, vamos a orar, sabiendo y entendiendo que el Espíritu que ayudó e inspiró al hombre a escribirlo es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros redarguyéndonos y hablándonos a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estamos para darte gracias por tu amor, tu misericordia, para darte gracias, Señor, porque en estas primeras horas de la noche nos conectamos a hablar de tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas, abra nuestra mente y nuestros corazones para la palabra que tú tienes a bien darnos a través de este estudio bíblico. Bendice a los que se conectan y bendice a los que lo verán más adelante a través de nuestro canal de YouTube o la plataforma de Facebook. Comenzamos con el Antiguo Testamento. Fueron libros del Antiguo Pacto, y el Antiguo Pacto fueron los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ese es el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento encierra unos libros desde el Génesis hasta Malaquías. Ahí vamos a ver en ese comienzo del primer Antiguo Testamento la relación con Dios a través de Adán y Eva, a través de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, de la nación, cómo fue creada la nación de Israel, el desarrollo de la nación de Israel. Dios habla a Abraham y le dice: tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del desierto. Luego de Abraham, Isaac, donde viene la descendencia de la generación y lo que le llama en el Antiguo Testamento la bendición de Dios para este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo manifestado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento comienza todo con Abraham, Isaac, Jacob. Comienza también son 12 hijos de Jacob. José los lleva a Egipto, Moisés los saca de Egipto. 400 años de cumplimiento cautivos en Egipto por la esclavitud. Dado a que Dios lo profetizó a Abraham que iban a estar cautivos en una tierra que no era la de ellos. Luego tenemos que se levantan libertadores como lo fue Moisés, que los lleva a través del desierto al Mar Rojo. Josué, después que muere Moisés, se levanta Josué para llevarlos a través del Jordán hacia la tierra prometida. Y ahí, cuando llegan ya a la tierra prometida, tienen que luchar para cautivar aquello, para conquistar aquello que Dios le entregó a través de Abraham.
Luego Dios levanta jueces, levanta reyes, profetas, libros históricos, libros poéticos, para bendecir una nación y bendecirte a ti y a mí que me estás viendo en esta hora. Está también el Nuevo Testamento, donde es el cumplimiento, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Y todas esas profecías dadas en el Antiguo Testamento son de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento a través de María. Jesucristo coge 12 apóstoles, como 12 hijos tuvo Jacob. Esos son los 24 ancianos que van a juzgar al mundo en el Apocalipsis. Esos 12 discípulos, de ahí comienza la iglesia. Luego que viene el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios trabajó con el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía, Jesús de Mateo a Apocalipsis, y el Espíritu Santo con nosotros como nuestro consolador, como la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros como templo del Espíritu. También está los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas epistolares, Hechos de los Apóstoles, que es el advenimiento y el comienzo de la segregación de los discípulos para predicar el evangelio. Las cartas epistolares, la cual hoy nos toca, que es segunda de Timoteo. Ya vimos primera de Timoteo, ahora vamos para la carta de segunda de Timoteo. Es la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de su muerte, estando preso. Pablo escribió una carta para reafirmar la fe de los cristianos. Pablo escribió unas cartas para corregir los problemas internos dentro de la iglesia. ¿Y cuál era el orden? Para continuar la obra de Dios, de Jesucristo. Hablamos primero el miércoles pasado de Timoteo, primera de Timoteo encierra el testimonio personal, normas y reglamentos oficiales, consejos administrativos. Timoteo es la persona, Timoteo es esa persona que fue el hijo espiritual del apóstol Pablo, que estuvo pendiente siempre al apóstol Pablo. También ahora la segunda, la que nos toca, es los manuales de liderazgo para un joven pastor, como lo es Timoteo, en la iglesia de Efesios, que ya ese libro lo discutimos. Créame que es mucha información, pero estamos a través de la Biblia. Hay un texto bíblico que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a nosotros nos interesa que el pueblo de Dios no perezca por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Siempre que toquemos la Biblia, debemos orar para que el Espíritu Santo nos guíe a través de las páginas históricas de la Biblia. Segunda de Timoteo. Timoteo se identifica el autor del libro como el apóstol Pablo. Esta fue su última carta, después fue antes de su muerte. Esta escritura, este libro fue escrito para el año 60, y según de Timoteo fue escrito para el año 67 aproximadamente, poco antes que el apóstol
Pablo fuera condenado a muerte. El propósito de esta escritura es bien sencillo y yo quiero que usted preste atención. Encarcelado en Roma, una vez más el apóstol Pablo se sintió solo, abandonado, como pasa actualmente en muchas prisiones donde los reos, los confinados, pasan tiempo solos. Pablo reconoció que su vida terrenal probablemente pronto llegaría a su fin. El libro de Segunda de Timoteo es esencialmente las últimas palabras del apóstol Pablo antes de ser condenado a muerte. Pablo miró más allá de sus propias circunstancias, donde estaba preso, confinado, para manifestar su preocupación por las iglesias, esencialmente por la de Timoteo. Pablo quería utilizar sus últimas palabras para animar a Timoteo y a todos los demás creyentes a seguir perseverando en la fe y proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué proclamar en la fe? Sencillo, mi amada, sencillo, mi amado. La Biblia, toda la Biblia se cree por fe. Creer y tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que no se ve. Toda la Biblia, por eso hay que orar, para que a través de nuestra fe podamos creer y saber y tener la certeza de que el Espíritu Santo nos hablará y nos enseñará a comprender la palabra. El único libro que tiene su autor presente cuando usted lo lee es la Biblia, es su autor, el Espíritu Santo. También, como Pablo hace corrección a las iglesias en sus cartas epistolares, también en Apocalipsis vemos 7 iglesias con 7 mensajes diferentes. Ahí el mensaje lo está dando Dios, de 7 iglesias que tenían hacían unas cosas buenas delante de Dios, pero hacían otras que no estaban bien delante de Dios. Aquí Pablo, en sus cartas epistolares, también expresa cómo se debe corregir los problemas dentro de las iglesias. Verso clave de Segunda de Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Fíjate que hay varios conceptos aquí bien importantes que le escribe Pablo a Timoteo. Esto me recuerda cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente. Se lo dice en 3 ocasiones. Pues aquí dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios, el Espíritu Santo no es cobardía, es valentía, es seguir adelante. Es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, porque los pastores deben sentir amor por sus ovejas. Y es un poder de dominio propio el que nos da el Espíritu Santo. Dominio propio. Tomar decisiones contando con Dios. Tomar decisiones para el favor de la iglesia, de los feligreses y de la comunidad de fe. Eso es dominio propio. Poder para tomar las acechanzas del enemigo y echarlo fuera, reprenderlo en el nombre de Jesús. De cobardía, porque no tenemos que ser cobardes para afrontar los nuevos pasos que Dios pone en nuestra vida, tanto a la iglesia como a los pastores o a los ministros, y sobre todo amor, que es el primer fruto del Espíritu Santo. Nos dice en 2 de Timoteo 3:6:
3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche bien esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir nuestros errores, para instruirnos en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios, el hombre que ya es de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, capacitado. Toda la escritura, los 66 libros fueron inspirados por Dios. Por eso cuando leemos la Biblia, este libro es el único que tiene su autor presente cuando usted lo lee. La Biblia es útil para enseñar. La Biblia es útil para redarguir. La Biblia es útil para corregir tanto al pastor como a los feligreses. Para instruir. La Biblia es importante para instruir en la justicia de Dios. El propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra, preparado, capacitado a través de la palabra, que es la Biblia, que su autor está presente cuando la leemos y la estudiamos. Segunda de Timoteo 4:2 le dice que prediques la palabra, no otros libros, que prediques la palabra, que prediques de la Biblia, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye a la iglesia, enseña a la iglesia, instruye a la iglesia, reprende lo que no está bien dentro de la iglesia y exhorta con paciencia y doctrina. Exhortar con paciencia es bien útil porque tiene que ser con amor y con paciencia. Son dos dones del Espíritu Santo. Y hacerlo en un tiempo y aún fuera de tiempo. O sea, la palabra de Dios debe ser predicada 24/7, los 7 días de la semana. Aquí el apóstol Pablo hace una breve despedida a su hijo Timoteo, cuando le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, que es un juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que anhelan y aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Pablo está diciéndole a Timoteo: he peleado la buena batalla, porque Dios nos da la victoria en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier prueba. Acabó la carrera, que es el llamado ministerial. Sobre todas las cosas, no importando las circunstancias, guardó su fe, porque toda la Biblia se cree por fe. Por lo demás, me está guardado una corona de justicia, una corona. Jesucristo llevó una corona de espinas en la cruz del Calvario, y en el cielo nos dará una corona de gloria, una corona de justicia. ¿Ama usted la venida de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a lo que es el resumen que da el apóstol Pablo, que se da de este libro del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Pablo anima a Timoteo a permanecer apasionado por nuestro Señor Jesucristo y a permanecer firme en la sana doctrina. La sana doctrina son las enseñanzas bíblicas. Pablo le recuerda a Timoteo evitar prácticas de creencias impías y huir de todo lo inmoral.
Esto es bueno escucharlo como pastores. Pablo recuerda a Timoteo evitar prácticas y creencias impías y huir de todo lo que es inmoral dentro de la iglesia, sacarlo, todo lo que no aporta a la bendición de Dios, a la iglesia, hay que sacarlo. La iglesia tiene que predicar la palabra de Dios 24/7. 66 libros hay para predicar. Al fin de los tiempos habrá una intensa persecución, así como la apostasía de la fe cristiana. Pablo cierra con una súplica porque los creyentes permanezcan en la fe y terminar la carrera fortalecido. Repito, Pablo aquí cierra con una intensa súplica por los creyentes de aquella iglesia y por la nuestra, que permanezcamos firmes siempre en la fe y termine la carrera fortalecidos. La buena obra que Dios empezó en ti la continuará. Van a haber tiempos de persecución. Van a haber momentos que ya eso se están dando dentro de las iglesias, donde se divide la iglesia por personas que están más pendientes a profecías que a la enseñanza y a la doctrina bíblica. Las profecías son buenas, los profetas son buenos, pero todo profeta tiene que estar sujeto a la Biblia, y toda profecía también tiene que estar sujeta a la Biblia, y la profecía es para redarguir. Y Pablo, si estuviera en estos tiempos, hubiera escrito más cartas epistolares con referente a las situaciones que están pasando hoy día dentro de las iglesias. Tan preocupado estaba Pablo de advertirle a Timoteo y a aquellos que él pastoreaba sobre el peligro de los falsos maestros, que evocó la historia de los magos egipcios, quienes se oponían a Moisés. Cuando Moisés estuvo en Egipto, hubo magos que no estuvieron de acuerdo con la decisión de Faraón de ponerlo como gobernador. En estos últimos tiempos hay falsos maestros, falsos profetas. En estos tiempos se está predicando más de motivación que de la palabra de Dios. Se llenan las iglesias como un centro de entretenimiento y no como para enseñar, educar y motivar en la palabra de Dios. Y yo salí de templos grandes, y yo creo en templos grandes, yo creo en multitudes, pero la palabra tiene que ser sujeta a la Biblia. Amén. Aunque sus nombres no se mencionan en el Antiguo Testamento, la tradición dice que estos hombres promovieron la fabricación de becerros de oro, que eso fue lo que pasó con Aarón cuando Moisés estuvo buscando los 10 mandamientos, que ellos fueron muertos a causa de la idolatría. Eso está en Éxodo 32. Pablo predice el mismo destino para aquellos que resisten la verdad de Cristo. Finalmente, su insensatez se hace manifestada en todo. A Pablo le preocupa las filosofías. A Pablo le preocupaba lo que estaba metiéndose dentro de la iglesia,
que apartaba a la iglesia de la presencia de Dios. Cuando se meten falsas doctrinas, falsos mensajes, falsas enseñanzas, por diferentes interpretaciones, que no es el mensaje que Dios quiere para una iglesia. ¿Cómo vamos a aplicar esta carta epistolar a nosotros en la actualidad? Es fácil desviarse de la vida cristiana. Debemos mantenernos nuestros ojos en el premio, que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, para ser recompensados en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser fieles a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, para ser recompensados en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Debemos luchar para evitar tanto la falsa doctrina como las falsas prácticas impías. Esto solo puede ser logrado estando arraigados en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y firmes en nuestra negatividad de aceptar cualquier cosa que no sea bíblica. Sabio consejo. Y con esto cierra el apóstol Pablo. Le dije al principio que el pueblo perece por falta de conocimiento. Los fariseos y escribas conocían mucho del antiguo pacto y de los profetas, pero no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y manifestado en el Nuevo. Por ello lo llevaron a crucificar por la infidelidad hacia Dios, la hipocresía de los fariseos y escribas. No podemos desviarnos en nuestras iglesias, en nuestros estudios bíblicos, de los 66 libros de la Biblia. Aquí siempre se va a estudiar la Biblia, siempre se va a predicar de la Biblia, porque este es nuestro canon, esta es nuestra ética de vida. La Biblia es la que nos acerca más a Dios. La Biblia es la que nos acerca más a Jesús. La Biblia es la que se nos revela a través del Espíritu Santo cuando la leemos, la estudiamos. No perdamos nunca de perspectiva lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. La palabra tiene un cumplimiento profético para ti en este momento. La misericordia de Jehová comienza renovándose cada mañana. Que su favor y su gracia siempre te acompañen. Que si estás enfermo, ores para que recibas sanidad. Que sepas que si estás en tormenta, Jesús será y es tu pronto auxilio. Que no estamos solo en este mundo. Que Dios envió al Espíritu Santo cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Que no estamos solo en este mundo porque Jesucristo intercede ante el Padre por nosotros. ¿Recuerdan cuando Job fue a hablar cuando Satanás fue a hablar de Job ante Dios? Pues cuando Satanás va a hablar mal de nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye en la tierra y Jesucristo en el cielo intercede por ti y por mí. Por eso murió en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Acerquémonos cada día más a Dios. ¿Cómo, pastor? A través de la oración, de la palabra, del ayuno y de congregarnos, como así nos enseña la Biblia. Este fue nuestro estudio bíblico de segunda de Timoteo. Esperamos que sea de bendición para ti y los tuyos. Padre, hemos predicado tu palabra. Bendice a los que recibieron la misma y a los que la recibirán. Si hay algún enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos próximamente. Shalom. Bendiciones.